Debo haber tenido unos 18 años. En ese tiempo yo jugaba rugby y aunque ustedes no lo crean, estaba en muy buen estado físico. Estábamos en el Parque Nacional La Campana en la quinta región con toda mi familia materna y habíamos decidido subir hasta la cumbre. Yo era el primo mayor, así que tenía que demostrar que realmente era superior físicamente. O eso es lo que yo tontamente creía. Y decidí subir corriendo o trotando el cerro. Es un cerro largo, es un cerro grande, bien alto. Así que en la parte final del cerro, a punto de llegar a la cumbre, yo estaba muy cansado, el sol me pegaba fuerte y ya sintiendo ese cansancio bajé mi vista y empecé simplemente a mirar mis pies. Y sin darme cuenta, perdí el sendero. Ya no veía por dónde avanzar, tampoco veía por dónde retroceder. Y no había rastros no solamente del sendero, sino tampoco de otras personas. De repente, la posición en la que yo estaba era tan peligrosa que pensé que no iba a salir de ahí vivo. Estaba en medio de un peñasco con rocas gigantes y realmente podría haberme muerto. Cuando me invitaron a subir el cerro, la primera imagen que se me vino a la cabeza era la de llegar a la meta. Yo en esa cumbre conquistando la gloria. Pero nunca se me pasó por la cabeza cuán imprescindible era conocer el sendero y cuán desastroso es perderlo. ¿Cuál es el sendero que necesitamos conocer para poder llegar nosotros a la meta de nuestro peregrinaje? ¿Cuál es ese camino en el que debemos mantenernos si es que queremos experimentar la felicidad y la bendición en nuestras vidas? Este sermón se llama El Sendero de los Peregrinos y nos va a llevar a recorrer juntos el Salmo 128, como peregrinos que buscan un mapa, una ruta, para asegurarse de conocer el sendero a la cumbre. El Salmo 128 nos va a enseñar dos verdades, dos lecciones importantes. La primera lección es que seguir el sendero verdadero nos va a conducir a la verdadera felicidad. Y la segunda lección es que seguir el sendero verdadero nos va a transformar en fuentes de verdadera bendición. La primera lección entonces es que seguir el sendero verdadero nos va a conducir a la felicidad verdadera. Mira lo que dicen los versos del 1 al 3. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas, y alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. La Nueva Traducción Viviente dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. El que vive en el temor del Señor va a experimentar con toda seguridad la felicidad en su vida. Porque el temor del Señor es el sendero del peregrino y la felicidad es su fruto. Este texto ocupa varias ilustraciones para hablarnos de esto, ¿no? El verso 2, por ejemplo, dice que el que teme al Señor se saciará con el fruto de su trabajo. Y eso parece ser un contraste con el que come pan de fatigas que vimos en la semana pasada en el Salmo 127. Había uno que comía pan de fatigas y aquí hay uno que se sacia con el fruto de su trabajo. El Salmo 127 también había dicho que los hijos son una recompensa del Señor. Y en este Salmo, el verso 3, dice que la familia de quienes temen al Señor será tan abundante, la descendencia de quienes temen al Señor será tan abundante como una parra llena de uvas. Con hijos que son como retoños de olivo, como ramitas de olivo. El olivo es uno de los árboles más longevos que existen. Sigue dando fruto aún 1000 años después de haber sido plantado. Los peregrinos que caminan por el sendero del Señor van a experimentar la prosperidad y la felicidad en sus vidas. La pregunta para nosotros hoy día es ¿dónde estamos nosotros buscando la felicidad? ¿Qué senderos has estado recorriendo en busca de esa felicidad que estás buscando? En esta cultura tan ecléctica como es la cultura occidental del siglo XXI, se nos ofrecen mapas a la felicidad con senderos muy distintos unos de otros. Se nos ofrece llegar a la felicidad por el sendero del éxito profesional, por el sendero del placer. Y últimamente se nos convence de que la felicidad depende de cuántos seguidores o cuántos likes logremos tener en redes sociales. Si tú y yo somos bien honestos, nuestras vidas muchas veces se parecen a mi experiencia subiendo el cerro. Parecen carreras frenéticas, entusiastas y bien enfocadas en la cumbre del cerro, pero carreras en que perdemos de vista el verdadero sendero y terminamos perdidos.
Tú y yo necesitamos hoy día levantar la vista ahora mismo, y darnos cuenta de que hemos abandonado el sendero que el Señor nos ha indicado. Y si no nos devolvemos luego, vamos a terminar perdidos, lejos de esa felicidad que tú y yo en realidad tanto anhelamos. Si tú hoy día estás aquí visitando la Iglesia de Cristo Redentor, si estás viéndonos por la transmisión de YouTube y tal vez no perteneces a esta comunidad, quiero invitarte a levantar la vista y mirar el sendero que estás dibujando con tus pasos. Mira la dirección en la que estás yendo. Hoy el Salmo 128 te invita a abandonar tu propio sendero y caminar en el sendero del Señor. Porque solo en el sendero del Señor vas a encontrar esa felicidad que tanto buscas. Feliz el que camina en el sendero del Señor. Seguir el sendero verdadero, eso es lo que nos va a conducir a la verdadera felicidad. La segunda lección de este salmo es que seguir el sendero verdadero nos va a transformar en fuentes de bendición. Mira lo que dicen los versos del 4 al 6. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. El sendero verdadero no solo nos ofrece felicidad a nosotros individualmente, sino que además nos transforma a nosotros en fuentes de bendición para otros, aquellos que nos rodean. El verso 5 dice que desde el templo fluía la bendición. Acuérdate que el templo está, ¿cierto? El monte Sión es un monte en el cual está edificada Jerusalén y ahí está el templo. Y desde el templo fluía la bendición del Señor sobre la vida de los peregrinos. Vamos subiendo hacia el monte Sión y desde allá viene la bendición sobre nosotros como una vertiente de aguas que sustentan a aquellos que caminan en su sendero. Pero esta vertiente de bendición no se contenta con saciar la vida de los peregrinos, sino que se desborda a tal punto de transformar a los peregrinos mismos en vertientes de aguas de bendición para sus prójimos. Por eso el verso 5 dice que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y más tarde en el verso 6, paz sobre Israel. La bendición sobre el peregrino le alcanza a lo largo de toda su vida. Y aún más, se extiende a la vida de sus hijos y sus nietos para traer paz y bendición a su comunidad e incluso a su nación. Los miembros de esta cultura occidental del siglo XXI hemos sido adoctrinados para creer en la supremacía de la individualidad. Así que hemos crecido convencidos de que nuestra manera de vivir, de que los senderos que nosotros decidimos tomar solo pueden afectar nuestras propias vidas. De hecho, decimos muchas veces este eslogan de nuestra cultura: vive y deja vivir. Pero en este salmo, el Señor está diciendo que la manera en que tú y yo vivimos afecta a otros, sea para bien o sea para mal. Tú y yo hemos sido y seguiremos siendo fuentes de bendición o fuentes de maldición para otros. Agentes de cambio, sin ninguna duda. La pregunta es: ¿qué tipo de cambio? Querido conperegrino, en este tiempo de convulsión política, permíteme invitarte a evitar los atajos. Esos atajos que tan fácilmente nos van a llevar a perder el sendero. Si tú has decidido seguir el camino de Cristo, no estás llamado a ganar adeptos a tu opción política para lograr la meta de una mejor sociedad. No estás llamado a despreciar, insultar, desechar a quienes piensan distinto de ti. Eso sería tomar un atajo de los senderos del Señor para lograr supuestamente la cumbre del cambio de la sociedad. Pero en el intento pierdes no solamente el sendero, sino que llegas a una cumbre equivocada. Tú y yo estamos llamados a perseverar en el camino de una vida de obediencia y fe. Una vida que ama, que sirve, que ciertamente puede expresar sus opiniones y sus visiones en las instancias que son legítimas, con humildad, con respeto. Y por supuesto tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro deber cívico en el voto. Pero alguien que hace y que actúa y que ejerce estos derechos, sometiendo cada uno de estos derechos a las palabras del Señor. Porque es Dios quien conoce el verdadero sendero que lleva la bendición y que lleva la paz en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestra nación entera. ¿Cuánta bendición veríamos en nuestra sociedad
Si esa misma pasión que tenemos y expresamos por nuestras posiciones políticas estuviera vertida en una pasión por caminar en obediencia y fe por el sendero del Señor. ¿Te acuerdas de mi historia perdiendo el sendero a punto de llegar a la cumbre del cerro? Finalmente mi tío Lucho, comenzó a buscarme y a gritar mi nombre, porque no me veían. Su voz en la distancia me ayudó a volver al sendero. Y finalmente llegamos juntos a la cumbre junto con todos mis primos. Si mientras escuchabas este sermón te diste cuenta de que has estado perdiendo el sendero de tu vida, te quiero invitar a considerar con mucha seriedad la voz de Dios en el Salmo 128. Porque no solo nos indica la recompensa del peregrino, llena de felicidad y bendición, sino que también nos advierte que el sendero del peregrino es una vida de temor al Señor. Este es el Salmo 128 diciéndonos: dichosos todos los que temen al Señor, aquellos que van por sus caminos. El temor del Señor es una vida que se toma a Dios en serio, una vida dominada por una solemne reverencia y una pasión encendida por quién es Dios y por lo que Él nos manda en su palabra. Este es el verdadero sendero del peregrino. Este es el camino que realmente lleva al peregrino a su recompensa. El problema que tenemos tú y yo es que nuestros corazones están constantemente inclinados a salirnos del sendero que el Señor nos ha indicado. Tú y yo estamos completa y absolutamente influenciados periódicamente para tomar atajos que ponen en riesgo nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Si solamente nos leemos directamente a nosotros en el Salmo 128, podríamos terminar aplastados por la tremenda responsabilidad de mantenernos en el sendero, algo casi imposible para la mayoría de nosotros, o aplastados por lo inseguro, lo incierto de nuestra llegada a la meta, a la cumbre de la felicidad. El Salmo 128 podría ser tremendamente abrumante. Primero, porque sé que yo no soy capaz de mantenerme fiel en este camino. Y segundo, porque quizás al final de todo nunca voy a experimentar la felicidad y la bendición. Por eso es que necesitamos recordar que el Salmo 128, este precioso Salmo 128, y nosotros estamos a una distancia a la que nos podemos acercar solamente cuando consideramos a nuestro precioso Señor Jesucristo. Él fue el verdadero peregrino, que vivió cada día en el temor del Señor, que caminó cada paso en el sendero del Señor, y que no solo recibió su recompensa, su propia recompensa para sí mismo, cuando fue coronado como Señor sobre todo, resucitado, coronado, ¿cierto? Sino que además, Él desde esa posición de bendición derrama bendición sobre todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa que recorre toda la Biblia. La simiente de bendición es Jesucristo. Si en Él, tú y yo somos adoptados como hijos por el Padre y somos hechos peregrinos con un camino guiado por su Espíritu Santo y con una llegada a la cumbre garantizada, no por nuestros esfuerzos ni por nuestra inteligencia, sino porque nuestro Señor Jesús ya ha conquistado la cumbre por nosotros. Es por medio de Jesucristo que tú y yo podemos caminar victoriosos como peregrinos en el temor del Señor. Porque cuando fijamos nuestra mirada en Él, recibimos esa vertiente de aliento que conquista nuestros corazones y que nos somete nuestros corazones ante su amor para llevarnos a caminar en su sendero. El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, y expresa lo que estoy diciendo de esta manera, en los primeros 3 versículos del capítulo 12. Él dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
De esta manera, mantengan en sus mentes aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. La recompensa de los peregrinos está reservada para aquellos que fijan su mirada en Jesús y caminan en sus pasos impulsados por su poder. Y ciertamente es una recompensa por la que vale la pena perseverar. Abandonemos entonces, hermanos, nuestros caminos. Volvamos a los caminos del Señor y disfrutemos de esa preciosa recompensa eterna que espera a todos los peregrinos que caminan en el camino del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, tú conoces nuestros extravíos, tú conoces la manera en que nosotros nos perdemos, las maneras en que nosotros, Señor, muchas veces tomamos caminos y senderos equivocados porque confiamos en nuestra propia sabiduría en vez de la tuya, Señor. Hoy día permítenos, Padre, volvernos a ti no simplemente como un rito religioso, sino realmente de corazón, con corazones que anhelan esa recompensa que tú has prometido. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en nuestra dureza de corazón, para que no nos perdamos al seguir nuestros propios caminos, pero que tampoco cometamos la locura de intentar seguir tus caminos en nuestras propias fuerzas, sino, Señor, pedimos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para caminar cada paso de este sendero en tus caminos, dependiendo de tu poder en nosotros. Y permítenos disfrutar de experimentar la felicidad y la bendición que tú has prometido, pero que tú también has conseguido para nosotros. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús.